de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver las tantas historias que Jesucristo nos dejó a través de los Evangelios. En este caso vamos a San Mateo, el capítulo 8, del 1 al 4. Y el título dice así: Jesús sana a un leproso. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Hasta ahí compartimos la palabra de Dios. Cuántas historias que nos dejó Jesucristo, y en este caso te compartimos la de este leproso, que tenemos dos enfoques en esta tarde para compartir. Uno es el simbólico y el otro es el realmente físico de aquel momento. El físico de aquel momento es que esta persona estaba enferma, que esta persona padecía lepra, y tanto como para aquel tiempo la persona que era leprosa era una persona discriminada totalmente por la sociedad, o por el producto de su enfermedad. Y inclusive tenía sus lugares, o sea que no se podían acercar a las ciudades o a los pueblos por este tipo de enfermedad. Pero acá vemos a un Jesús, acá vemos a un Jesucristo. Dice el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, ¿no? Ahí podemos ver nuestro Jesucristo, le seguía mucha gente por los milagros que él hacía, por las grandes enseñanzas. Y el versículo 2 decía aquí que vino un leproso y se postró ante él. Hasta ahí me detengo. Ahí podemos ver la actitud en la cual viene este leproso a Jesucristo, más allá de su enfermedad, ¿no?, que padecía. Sin embargo, que ahí puedo ver, y me gustó esta parte, porque no vemos a una persona o a un leproso con orgullo o soberbio o prepotente, sino que vemos a una persona que se humilló, se postró. Lo primero que hizo ante él, primero lo reconoció como Jesucristo, y después se postra, reconoce a Jesucristo y diciendo: Señor, con mucho respeto, Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Ahí podemos ver la gran disposición de esta persona. Así es, Juan, vemos a este leproso, ¿no?, que primero el valor que tuvo de acercarse a donde estaba Jesús. Así es. Tuvo un valor enorme, porque él quería ser sano de su lepra, pero tuvo valor, tomó valor y se acercó a Jesús. ¿Por qué el valor, por Juan? Porque en ese momento ellos no se podían acercar a las ciudades. Claro. Vos lo dijiste, ellos tenían que estar lejos de la ciudad. Sí, sí. Vivían arriba de las montañas, en algunas cuevas, y tenían que estar lejos. Entonces, con cierta forma escondido de la realidad. Escondido, sí, escondido y lejos. Solamente tenía que compartir con gente que estaba con esa misma enfermedad. Así es. Y vemos el valor, ¿no?, de acercarse a Jesús y postrarse ante Jesús. Así es. Y postrarse. Y voy a terminar de leer Juan el 2, que vos lo empezaste a leer. Y dice: He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿No? Ahí vemos primero postrándose y sabiendo que Jesús le podía sanar. Claro. Dijo: si tú quieres puedes limpiarme. Una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Qué bueno, ¿no?, es poder tener esa actitud de humildad y acercarse a Jesús. Jesús está dispuesto. Sí. Jesús siempre está dispuesto, siempre está ahí, pero está en cada uno de decir: sí, yo me acerco a Jesús, claro, me arrodillo, me inclino, oro y le pido para que me salve, para que me sane, claro, de esta enfermedad. Y en este caso, ¿no?, una enfermedad de lepra, que si vamos al Antiguo Testamento vemos qué es lo que tenía que hacer un leproso, cómo tenía que vivir. Tenía que estar con su pelo todo sin cortarse el pelo, como demostrando realmente que eran leprosos. Sí, sí. Entonces, para diferenciarlo de los que están sanos, en cierta forma. Sí, sí. Y bueno, vemos el valor ese enorme, ¿no? Y también vemos que había mucha gente que lo seguía a Jesús. Mucha gente. Como en todos los pasajes bíblicos vemos que siempre le seguía mucha gente. Sí. Y entre medio de toda esa gente se acercó
Claro. Se acercó. Tomó esa gran decisión. Claro, tomó esa gran decisión. Ese gran valor. No, me van a correr, me van a echar, yo no puedo estar acá. No, él tenía... Yo creo que se jugó su vida, me parece, más allá de su enfermedad. La certeza que tenía y la fe que Jesús lo podía sanar. Sí, sí. Continuando, ¿no?, con la palabra de Dios, esta hermosa historia, dice el versículo 3, y acá podemos ver a Jesucristo, podemos ver a nuestro gran Salvador, nuestro gran Señor Jesucristo. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó. Amén. Hay un gran detalle, Ariel, y a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde. Repito, dice: Jesús extendió la mano y le tocó. Y como hablamos, que bueno, la lepra es una enfermedad que se contagia es como, o sea, algo muy similar al COVID-19, o sea, con el tacto se puede contagiar de persona a persona. Además, había una ley, Juan, que si el que le tocaba a un leproso era inmundo igual que el leproso. Claro. Esa es la ley de Levítico. Sí, sí. Está ahí, dice, ¿no?, que en aquel momento que el que tocaba a un leproso pasaba a ser igual que el leproso. Claro. Inmundo, decía la palabra. Claro. Y sin embargo dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ahí vemos como Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, rompió todos los protocolos, pero solamente Él lo podría hacer porque Él era Jesucristo, Él era el Rey de Reyes, Él era el que podía sanarlo, y hasta el día de hoy sana. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Le dijo: quiero y sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Me gustaría ver esa cara de sorpresa, ¿no?, de aquel leproso cuando después de ese pedido que le hace a Jesús lo primero que hizo es tocarla, o sea, que lo que no tenía que hacer lo hizo. Así, ahí vemos, ¿no?, la primera actitud de Jesús, de la humildad también de Jesús, de acercarse y tocarle. Y esa persona, que el leproso que se acercó, Juan, que habrá pensado en ese momento, que habrá sentido, ¿no?, porque fue el primer, como una caricia, fue como después de mucho tiempo, de muchos años, no saber cuánto tiempo, alguien lo toca. Y eso ya habrá sido algo maravilloso para esa persona. Emocionalmente. Claro, porque si pasaron tantos años sin que alguien me toque, sin que alguien o me abrace o sentir el cariño de alguien, porque nadie lo podía tocar, nadie lo podía abrazar. Y Jesús lo tocó. Eso es muy, muy importante, ¿no? Es muy importante. Y dice: sí quiero, sé limpio. Sí quiero, porque vemos que anteriormente el leproso le pregunta, le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice: sí quiero. Y Jesús siempre dice, como dijimos recién, Juan, Jesús siempre quiere. Está en decir: Señor, te necesito. Es así, de buscarle la presencia de Dios. Realmente en la predisposición de la persona, humilladamente, o sea, humildad, no estamos hablando de pobreza, no estamos hablando sino estamos hablando de la parte del corazón, de la parte de una actitud humilde. Señor, si quieres puedes hacerlo, o sea, no una manera altanera o prepotente como en estos tiempos, ¿no?, que se está viviendo, sino humilde. Y dice la palabra de Dios que un corazón humilde y contrito nunca rechaza a Jesucristo. Así es, Juan. Y bueno, y poder no ser limpio. Y ahí dice: al instante su lepra desapareció. Que después de decir tantos años de sufrimiento, tantos años de padecer esta enfermedad, en segundos, en minutos se me fue. Y lo traemos a la vida de hoy, Juan. La vida de hoy. ¿Cuánta gente sufriendo por problemas o de salud o económico? O a puerta cerrada, como podemos ver hoy por hoy, tantos femicidios, tantos de estos problemas, o sea, algo que es relevante por estos días, pero sin embargo Dios quiere cambiar cada vida, Dios quiere cambiar cada situación, y Dios lo puede hacer. Y es así, Juan. Y entonces, ¿cuánto tiempo, cuántos años, cuánto pierden en ese sufrimiento, en ese padecer de todos los días, de no salir de ese problema? Y buscando a Cristo, es así, puede ser al instante. Puede ser al instante. Dios puede cambiarte tu vida en minutos, de un día para el otro. Pero está en ser humilde y buscar la presencia de Dios. Así es. Y vamos al versículo 4, y acá vemos otra parte de esta historia. Dice: Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello.
¿Y por qué le dijo Jesús así? Porque, bueno, estaba la ley de Moisés, del principio, que cuando una persona estaba leprosa o se sanaba de la lepra, tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote tenía que hacer chequear varias cosas para que esto realmente fuera así, y también tenía que dar una ofrenda, o sea, como en agradecimiento. Y vos dijiste hoy algo fuera del aire con respecto a esto de la ofrenda, y no estamos hablando de pacto ni de ofrenda ni de semilla, como se confunde en estos tiempos de que le sacan la plata a la gente. No, nada que ver, sino estamos hablando de un reconocimiento a Jesucristo, porque sabemos que Dios, hemos visto en el caso nuestro, en nuestra iglesia, y como el testimonio que compartió Gigi Ávila y muchos testimonios, de que sí, Dios tiene poder, Dios sana a las personas, Dios puede sanar cualquier enfermedad, restaurar matrimonio y muchas cosas más. Y Dios marca a las personas. Lo que pasa es que muchas veces que la persona, más allá de que Dios hace la obra, quizás viene a Jesucristo, como este leproso, que vino porque tenía esa gran necesidad, y obviamente que Jesús tenía el poder y hizo el milagro. Pero después tenemos la otra parte que falta o no está, en muchas de las ocasiones, ese reconocimiento a Jesucristo. De mirar un poquito para atrás, lo mal que estábamos en realidad, lo mal que vivíamos, y bueno, podemos poner nosotros en primer lugar, lo mal que vivíamos, y que después nos olvidamos, le damos la espalda a Jesucristo, nos soltamos de la mano de Dios una vez que Dios hace la obra. Y sabemos que muchas veces es malo, es feo, porque hay una parte de la Biblia que dice que se compara a una persona, cuando una persona recibe el milagro y está un tiempo en la iglesia y después se aleja por diferentes circunstancias y no le da esa honra al Señor. O sea, como en este caso nosotros también veníamos sucios desde el mundo con problemas, sin embargo Dios nos limpió, y hasta el día de hoy estamos honrando. De esta forma, compartiendo la palabra a través de los medios de comunicación, estamos honrando a Dios, a Jesucristo. Y muchas veces pasa eso, que muchas veces la persona no honra al Señor, se aleja muchas veces por diferentes problemas de buscar de Jesucristo. Y esta hay una palabra muy importante que dice que es como una persona que, viene sucio, el Señor limpia la casa, y dice que vienen 7 espíritus peores, 7 espíritus malos, peores, de los peores que los anteriores que tenía. Por eso qué importante es no soltarse de la mano de Jesucristo. No soltarse de la mano de Dios. Y dice, entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Acá vemos, ¿no?, que Jesús dijo, ve, muéstrate al sacerdote, dile lo que tenés, claro, y van a dar el ok porque no tenés más la lepra. Claro. Pero ¿qué te queda? Buscar de Dios. Claro. Congregate, buscar la palabra, empezar a leer. Eso, como vos decías, Juan, hoy Dios sana a una persona, sí, sana físicamente, económicamente, sí, sí, o sana el matrimonio. Muchos problemas hoy en día, Juan, y Dios los sana. Y lo que te queda es buscar la presencia de Dios, congregarte, buscar una iglesia, congregarte, claro, y ahí buscar a Dios. Dios quiere que vayas y continuar por ese camino, o sea que tanto te costó, claro, encontrar ese camino bueno, que te trae paz, que te da... Si tuviste tanto tiempo como leproso con problemas, claro, y buscaste la presencia de Dios, y Dios te sanó, Dios te dio la solución, claro, seguí por esa senda que ahí va. Es lógico, o sea, claro, es la lógica de la vida. Pero vemos que hay mucha gente que Dios después... Que es como el pescado, en contra de la corriente. Sí. Claro. Y entonces buscó y se desvía y busca otras cosas, ¿no? Y duele porque duele, y muchas veces en este caso nos ponemos nosotros que estamos muy cerca al pastor, nos ponemos en el lugar del pastor, de nuestro pastor Ramón. Y duele. Yo muchas veces a nosotros, a vos también de doler cuando una persona que conoce las cosas de Dios por diferentes circunstancias, X, problema o lo que sea, se retira, se va de las cosas de Dios, y duele, y muchas veces lo más que podemos hacer es, bueno, por ahí hablarles si tenemos la oportunidad, pero lo más que podemos hacer es orar, que Dios trate con su vida. Pero duele cuando se alejan, porque no es bueno, o sea, no hay buenas cosas en el mundo, o sea, que rescatar, no hay buenos beneficios para la persona.
No, y aparte si Juan si ve cómo vino a la presencia de Dios y Dios lo sanó, y volver de vuelta... No, ese es el gran problema de la persona. Como dice, la puerca lavada vuelve al lodo. Sí. Dios lo limpió, Dios lo perdonó, o Dios como en este caso, ¿no? Lo sanó. Claro. Y lo limpió Dios y lo perdonó. Y volvió de vuelta a la vida anterior. Claro. Es como que vengo, soluciono, ando bien un tiempito y después sigo con la vida. Es como que a veces hay gente como que usa a Jesús. Sí, sí. Y no es así. Una vez que Dios te sanó y te sacó de donde estaba, recuerda de donde estaba para no volver a hacer lo mismo. Y sigue el camino de Jesucristo. Claro. Sí, sí. Y en muchas partes de la Biblia Jesús intervenía. Al principio con jueces, con personas que ponía al Señor y le llamaba la atención, y muchas veces renegaban y como que querían volver al mundo y se volvían a los problemas, las necesidades. Sin embargo, siempre Jesucristo, hasta que Él tuvo que venir a este mundo y entregar su vida, su propia vida por amor, para darnos una nueva oportunidad, por su gran amor y su gran misericordia. Yo al principio, cuando comencé a leer, le decía que tenía este texto, dos partes importantes, una física y otra simbólica. Y la parte simbólica, en la cual vamos a entrar ahora en breve, es la parte, cuando habla la parte de la lepra, también hace referencia simbólicamente al pecado. La lepra representa también, muchas veces, representa, ¿no?, el pecado en la persona. Y cuando hablamos de pecado, hablamos, obviamente, tiene muchos frutos malos. Puedo nombrarte envidia, ira, enojo, altanería, orgullo, mala sospecha, tantas cosas malas, que muchas veces la persona que conoce, o sea, el que está escuchando en esta tarde y bueno, quien te habla, conocemos los errores en los que tenemos que ir trabajando. Entonces Jesús también vino a eso, a limpiar nuestro pecado, a través de esa sangre preciosa, y Él lo puede hacer. No importa la condición, por eso te decimos a ti en esta tarde, quizás estás en lo profundo de la droga o el alcohol, o estás ahí a punto de separarte, o de un divorcio, o con problemas con tu familia, lo que sea. Desde este lugar, de este medio que es la radio, queremos decirte que a través de Jesucristo tu vida puede cambiar, la vida puede cambiar, tu vida puede, Dios puede limpiarte de esa lepra que puede ser cualquier pecado, cualquier maldad que haya en tu corazón, en tu mente, y Él te puede librar. Hoy podemos ver, Ariel y los oyentes, en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Podemos ver la noticia, los femicidios y los hurtos, los robos, cómo aumentan. Entonces, cuánta maldad que se vive hoy por hoy, y cuánto que la persona necesita de Dios, cuánto necesita, como esa canción que escuchamos, el hombre necesita de Jesucristo. El mundo va hacia la perdición. El mundo va hacia la perdición, así Juan. Lamentablemente dice que en aquel tiempo, cuando Jesús venga, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, y tenemos que estar preparados para no llegar a ese momento, ¿no? Sí. Sino que cuando venga Cristo lo vamos gozoso a la presencia de Él. Que no nos quedemos en esta tierra, en este mundo, ¿no? En el sufrimiento eterno, sino que sabemos que, como siempre lo decimos, ¿no? Hay dos caminos, uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la perdición, ¿no? Al sufrimiento eterno. Así que busquemos la presencia de Dios en estos tiempos también tan difíciles, ¿no? Como está hoy el mundo, muy, muy difícil. Juan, vemos la violencia en la que hay, en la que se vive. En la que se vive, la violencia, con la que roban, sin piedad, vemos, sin piedad. ¿No? Vemos, te matan por nada. Te quitan la vida. Yo estaba mirando el noticiero, ¿no? A un hombre se le acercaron unos motochorros, dice motochorro, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Personas en moto, sí. Y en Buenos Aires pasó. Y que vieron que el hombre se metió rápido a la casa y no pudieron sacarle nada. Claro. ¿Y qué hicieron? Le tirotearon la casa porque no pudieron robarla. Claro. Bueno, ahí está la maldad que habla la Biblia, claro, que nos dice que en el último tiempo la maldad se va a multiplicar. Y eso es maldad, porque si vos sabés que no tenés nada, ya no tenés nada que sacarle a ese hombre, ya tirotearle la casa, ya eso es producto de la maldad. Y así muchas cosas. Por eso quizás en esta tarde estás escuchando y quieres aceptar a Jesucristo. También es nuestro deber presentarte a Jesucristo en esta tarde. Así que si estás de acuerdo, repite conmigo esta sencilla oración. Diga así de esta forma: Señor Jesucristo,
Vengo delante de tu presencia arrepentido de todos mis pecados. Señor Jesucristo, creo en el sacrificio de la cruz y en esa sangre que fue derramada por mi pecado, por mi lepra espiritual. Señor Jesucristo, quiero ser tu seguidor por toda la eternidad. Amén y amén.